No deberías estar aquí. Nunca conocí a mi madre. Solo tenía 8 meses cuando murió. Bueno, cuando fue asesinada. No sé mucho más sobre ella. De hecho, ni siquiera supe que fue asesinada hasta hace 2 años, cuando tenía 15. Verás, a mi padre no le gusta hablar nada sobre ella, y por eso nunca habló del por qué ella no estaba con nosotros. He visto fotos de ella, y por eso sé cómo era, pero no me contaron mucho sobre ella. Siempre pensé que había muerto de una enfermedad, o tal vez en un accidente extraño, así que me sorprendió mucho cuando me enteré de que había sido asesinada. Pero me gustaría que mi padre hablara más sobre ello, porque quiero saber cómo ocurrió. He oído algunos rumores en el colegio sobre cómo murió. Escuché a un niño decir que la secuestraron y pidieron un rescate antes de matarle cuando mi padre no pagó. Otro niño me dijo que la decapitaron y que nunca encontraron su cabeza. Así que no sabía qué creer y no podía pedirle a mi padre que me diera más detalles. Sin embargo, desde que me enteré del final de mi madre, me he interesado demasiado por los crímenes reales y me gusta especialmente conocer los misterios sin resolver. Así es como me enteré del extraño museo que apareció de repente en mi pueblo. Mi amiga, Ellie, me había hablado por primera vez de él. ¿Has visto ese museo que ha abierto en la antigua biblioteca?, me preguntó un día a la hora de comer. Le contesté que no lo había visto y que no sabía nada de él, así que me explicó lo que era. He oído que es un museo que trata sobre casos de asesinatos famosos y que tiene un montón de exposiciones en las que aparecen fotos reales de la escena del crimen e incluso algunos objetos que fueron sacados de los lugares de los asesinatos. Me explicó. Voy a ir el sábado. ¿Quieres venir? Lo pensé por un momento, pero luego recordé que había planeado pasar el día con papá, así que tuve que decirle que no podía ir, lo que pareció decepcionarla. Pensé en ese museo durante el resto de la jornada escolar y empecé a preguntarme qué crímenes tendrían expuestos. Pensé que tal vez tendríamos una exposición sobre mi madre y que tal vez podría averiguar algo más sobre su asesinato. Pensé mucho en si debía o no intentar ir al museo y, finalmente, decidí que iría el domingo. Mi padre salía del pueblo ese día por trabajo, así que era el momento perfecto para ir. Pasé el resto de la semana hasta el domingo emocionada y nerviosa a la vez. Estaba emocionada porque sabía que el museo me resultaría muy interesante, pero nerviosa porque no sabía exactamente qué esperar. Cuando por fin llegó el domingo, estaba más emocionada que nerviosa. Mi padre se fue temprano el domingo por la mañana, así que sabía que tenía la mayor parte del día para explorar el misterioso museo sin que me viera allí. Me levanté a las 8:30 y me vestí y me preparé para el día. Luego crucé el pueblo, hacia el lugar donde solía estar la biblioteca. Pronto llegué y vi que en lugar del letrero que solía decir Biblioteca del Pueblo, ahora había un letrero recién pintado con las palabras El Museo del Asesinato. Cuando llegué, ya había un par de personas en la cola, así que me puse detrás de ellas y esperé mi turno para entrar en el museo. Delante de mí había un hombre grande que tenía un pequeño tatuaje de un pájaro en la mejilla. También parecía estar solo y parecía estar bastante emocionado por entrar. Llegó a la primera fila, compró una entrada y entró por la puerta principal. Ahora me tocaba a mí, así que me acerqué a la pequeña caseta que se había instalado y me acerqué al hombre más joven que estaba sentado dentro de la caseta. El hombre que vendía las entradas tenía unos 25 años, el pelo largo y negro, y una gran sonrisa llena de dientes amarillos y torcidos. Una entrada, por favor, le dije al joven y le entregué un billete de $10 que había conseguido en mi trabajo a tiempo parcial. El hombre cogió mi dinero, sin decir nada,
y me entregó un pequeño billete de papel en el que se leía «Admiten a uno». A continuación, me indicó la dirección de la puerta principal y me dijo «Entre por su cuenta y riesgo». Me acerqué a la puerta principal, la empujé y entré, sin saber qué esperar. Lo que encontré en el interior eran sobre todo viejos artículos de periódicos sobre antiguos asesinatos y viejas y descoloridas fotos de lo que parecían ser escenas del crimen. Estaban todos en expositores de cristal, y los expositores estaban alineados en una fila que conducía a otra puerta. Miré todos los artículos de los periódicos en busca de alguna mención a mi madre. Por desgracia, no pude encontrar nada sobre ella. Ni siquiera una mención a su nombre estaba presente en ninguno de los artículos de los periódicos. Me decepcionó, pero aún así me pareció fascinante leer sobre todos los verdaderos crímenes que se habían cometido. Leí sobre Kevin Fuller, el asesino que escondía los cuerpos de sus víctimas dentro de su propio jet privado. Y leí sobre Terry Sturt, el hombre que mató a sus dos amigos más cercanos. Probablemente pasé una hora, más o menos, recorriendo la larga fila de expositores que presentaban los artículos de los periódicos. Finalmente llegué al final de la fila de recorte de periódicos y me encontré frente a una pequeña puerta negra. Estaba cerrada, pero no tenía otro modo de pasar que a través de ella. Abrí la puerta, que crujió al abrirla, y pasé a la siguiente habitación. Esta sala tenía muchos más objetos interesantes. Había muestras de ropa antigua, que según las pequeñas placas que había debajo de las muestras, eran las ropas que llevaban las víctimas cuando fueron asesinadas. También había unas cuantas armas homicidas que estaban en pequeñas vitrinas. Había algunos cuchillos, un par de pistolas e incluso un machete, que aparentemente se utilizaron en varios asesinatos. Me pareció interesante, pero me sentí un poco abrumada. Pensar en todas las víctimas me hizo pensar en mi propia madre. No pasé demasiado tiempo en esa sala porque me sentía cada vez más incómoda. Me moví a través de la gran cantidad de vitrinas, tratando de evitar mirar lo que contenía en su interior, y me dirigí a otra puerta. Esta era un poco más grande que la anterior, y estaba pintada de color rojo oscuro. Abrí la puerta y entré en la siguiente sala, preocupada por lo que podía encontrar. Entré y lo primero en lo que me fijé fue en la gran vitrina que tenía delante. Dentro había un coche pequeño. Rápidamente leí que ese coche se utilizaba para traer a las víctimas y luego las mataban dentro del carro. Sentí un escalofrío al saber que se mataba a la gente dentro del coche que estaba viendo. Me aparté del coche y fue entonces cuando lo vi. La cabeza encogida, en una pequeña vitrina al otro lado de la habitación. Ya había oído hablar de las cabezas encogidas y había visto algunas fotos de ellas, pero nunca había visto una en la vida real. Me acerqué con entusiasmo y eché un vistazo a la pequeña y arrugada cabeza que me miraba fijamente. Miré la cabeza y tuve la repentina sensación de reconocerla. La miré más de cerca, y aunque la cabeza era mucho más pequeña que una cabeza normal, y estaba arrugada y era difícil distinguir los rasgos faciales, pude saber exactamente quién era. Era Ellie, mi amiga de la escuela que me habló del museo. Sabía que había venido aquí ayer, y no había hablado con ella desde entonces, y de repente supe que había ocurrido algo terrible. Me quedé congelada durante un minuto, sin saber qué hacer. ¿Qué le había pasado a Ellie ayer en ese museo? ¿Podría pasarme lo mismo a mí? No quería ni pensar en ello. Todo lo que sabía era que tenía que salir de aquí. Empecé a correr por donde había venido e intenté abrir la puerta de color rojo oscuro por la que había entrado. Estaba cerrada desde ese lado. Solo estaba abierta para la gente que entraba, pero no se podía volver a pasar por ella una vez que se había entrado. Lo único que podía hacer era seguir avanzando en el museo. No había nadie más
y no había visto a nadie durante un buen rato, lo cual era extraño, porque seguro que había gente haciendo cola detrás de mí. Sabía que tenía que continuar, así que corrí hasta la siguiente puerta que estaba al otro lado de la sala, pasando por la cabeza encogida. No la miré mientras pasaba corriendo. Llegué a la siguiente puerta, una pequeña puerta verde. La abrí y pasé. Pude ver que esa habitación estaba vacía, aparte de las hileras de ollas, todas colocadas encima de pequeñas estufas de gas portátiles. Me acerqué con cuidado a la primera olla y eché un vistazo al interior. Tenía que saber lo que había allí, y una vez que lo supe, realmente deseé no haberlo hecho. Dentro de ella, mirándome, había otra cabeza que estaba hirviendo dentro de la olla. Ya podía ver que esa cabeza era ligeramente más pequeña que la última vez que la había visto. Fue el pequeño tatuaje de un pájaro en la cara de la cabeza, lo que me hizo darme cuenta de a quién estaba mirando. Sabía que ese hombre había entrado antes que yo, y que de alguna manera su cabeza se estaba cociendo dentro de una olla. Se estaba encogiendo dentro de una. De repente, se oyó un ruido detrás de mí, y vi a un hombre enmascarado salir de una puerta que estaba escondida en la esquina de esa habitación. Se dirigía directamente hacia mí, y sostenía un machete. Supe que ahora me tocaba convertirme en una cabeza. Solo una cabeza encogida. Sentí que la adrenalina recorría mi cuerpo, y comencé a correr en dirección contraria al hombre que se acercaba a mí. Conseguí correr hacia el otro extremo de la sala, pasando por la fila de ollas hirviendo. Vi que a ese lado había una pequeña puerta. Conseguí alcanzarla y miré hacia atrás, y vi que el hombre del machete me estaba alcanzando. No estaba lejos de alcanzarme. Giré el pomo de la puerta y, por suerte, se abrió. Sentí que la luz del sol me daba en la cara. Ahora estaba en el exterior. Estaba en la parte trasera de la biblioteca. Seguí corriendo, tratando de volver a la parte delantera de la biblioteca, y luego lo más lejos posible. Seguí esperando que la puerta por la que había entrado se abriera, y el enmascarado saliera corriendo, pero no lo hizo. Me las arreglé para volver a la parte delantera de la biblioteca, y una vez que volví a la parte delantera, vi que no había ninguna cola de gente esperando para entrar. Probablemente no me habría parado a advertirles, aunque hubiera una cola. Sabía que tenía que alejarme lo más posible de ese lugar, y eso es exactamente lo que hice. Sí que acudí a la policía para contarle lo que había vivido, y ellos se apresuraron a ir al museo, por si lo que contaba era cierto. Cuando la policía llegó, la biblioteca estaba vacía. Todo había desaparecido. Los recortes de periódico, las armas, el coche y la cabeza encogida. No sé dónde han ido todos, pero lo único que sé es que se han ido de mi pueblo. Ellie sigue clasificada como desaparecida, y la policía dice que nadie sabe lo que le pasó, pero yo sí, yo sé lo que le pasó. Todos los guardias de la prisión sonríen porque no saben cómo soy. Ni siquiera me han visto nunca, pero me tienen aquí igualmente. Sonríen porque no saben mi historia, o porque soy retenido en esta celda. Sonríen porque no saben, porque no pueden saber el crimen imperdonable que he perpetrado en el mundo. Me alimentan para mantenerme vivo, y lo han hecho durante 7 años. La celda mide 7 pies por 14. Tiene 4 esquinas y no tiene ventanas. Nunca he visto la puerta abierta. Los guardias que vienen a atenderme nunca miran dentro, pero algunas veces, cuando han abierto las compuertas para alimentarme y darme de beber, he visto las sonrisas permanentes que se dibujan en sus rostros. Yo hice esto, pienso para mí mismo mientras la sonrisa me persigue hasta bien entrada la noche. Yo le hice esto al mundo.
Cuando llegaron los secretarios del comité del Nobel, acepté la nominación, pero apenas levanté la vista de mi trabajo. Había realizado avances fundamentales en nanotecnología y en bioquímica que revolucionarían ambos campos, pero sabía que los mayores milagros científicos estaban por llegar, y mi confianza en mí mismo estaba justificada. El Nobel me fue negado, pero solo porque mis logros superaban tales honores y toda su vacía teatralidad. Eran generales de 5 estrellas los que venían a mí entonces. Mi investigación llegó a ser altamente clasificada y un asunto de seguridad nacional. Es difícil de creer todo esto ahora, aquí, en esa celda, rodeado de los sonrientes guardias e incluso de las máquinas que construyeron a partir de mis esquemas manuscritos hechos pedazos y relegados a la memoria lejana y a los apócrifos. Las máquinas tenían el poder de construir en segundos cientos de miles de microorganismos cibernéticos. Estos, a su vez, este ejército de pequeños destructores, podían romper las barreras del espacio-tiempo a través de viajes ultrafotónicos. Estaban diseñados para extenderse por todo el entramado de la historia, para desmantelar la cronología como un andamio mal montado, para descomponer en sus elementos el pasado de cada sujeto consciente y reconstruir vidas sin errores ni debilidades. De ahí la sonrisa. Los guardias no saben lo que custodian. Sonríen por auténtico éxtasis. Todo defecto psicológico, físico, genético, histórico ha sido neutralizado y están libres de la condición humana. Yo los he hecho así. Ahora sonríen incluso cuando clavo mis uñas en los muros de la prisión. Sonríen, y si grito, mi voz no atravesará las paredes insonorizadas para perturbar su sonrisa. Debo quedarme aquí, aunque ellos hayan olvidado en por qué debo hacerlo. Fue mi percepción de la deficiencia humana la que hizo posible la creación de la máquina que enderezó el mundo. Si yo mismo fuera enderezado, retroactivamente y en su totalidad, entonces la máquina nunca habría sido construida. Mi dolor es el precio por la sonrisa, y la sonrisa asegura que mi dolor nunca terminará. ¿Conoces esa fracción de segundo en la que tus ojos se cierran al estornudar? Ese momento en el que el estornudo sale de tu nariz y tus ojos solo pueden hacer una cosa: cerrarse. Solo por un segundo, pero en ese momento incontrolable no puedes ver nada. Solo puedes ver la negrura y ya no tienes ni idea de lo que te rodea, o quizás de lo que viene hacia ti. Estaba sentado en mi mesa de la oficina, medio pensando en lo que iba a hacer después del trabajo y medio concentrado en rellenar los informes que debía entregar hace unas horas. Sentí un ligero cosquilleo en la nariz, pero lo ignoré y lo hice pasar por alergia o gripe. Seguí escribiendo los informes en la computadora, pero el cosquilleo en la nariz empezó a ser cada vez más fuerte. Antes de darme cuenta, estaba a punto de soltar un gran estornudo. Sentí que la sensación subía por mi nariz y solté un gran estornudo. Mis ojos se cerraron de golpe cuando el estornudo salió de mis fosas nasales, y cuando los abrí, solo una fracción de segundo después, podría jurar que vi una mano pequeña y arrugada al otro lado de la oficina. La mano se levantó y, antes de que pudiera procesar realmente lo que era, volvió a desaparecer. Parecía ser solo una mano, flotando en el aire, no unida a un brazo o al cuerpo de alguien, solo una mano solitaria flotando en medio de la oficina. En ese momento, no le di importancia. Pensé que se trataba de una extraña alucinación, algo que había salido de mi mente, de mi propia imaginación. Eso fue hasta más tarde ese día, cuando estornudé por segunda vez. El segundo estornudo del día se produjo justo cuando salía del trabajo y cruzaba el aparcamiento de camino a mi coche.
Salió de la nada. Creo que el polen que provenía de las flores que rodeaban el aparcamiento fue lo que me hizo estornudar. Una vez más, mis ojos se cerraron, porque siempre que mi nariz necesitaba estornudar, mis ojos sentían que debían cerrarse. El mundo se volvió negro solo por un segundo, antes de que abriera mis ojos de nuevo y mirara el aparcamiento casi vacío. Allí estaba de nuevo la pequeña y arrugada mano de antes. Esta vez, sin embargo, noté una pequeña marca en la mano. ¿Un lunar, quizás? ¿Tal vez un pequeño tatuaje? En realidad no importaba, porque la otra cosa que noté era mucho más problemática. La mano se había movido. Se había acercado ligeramente, más cerca de mí, más cerca de mi cara. No volví a estornudar durante el resto del día, quizás porque no lo necesitaba, o quizás porque había intentado evitar que lo hiciera de nuevo. Esa noche me fui a la cama, tratando de apartar de mi mente los acontecimientos del día. Intenté no pensar en la mano y en el hecho de que parecía acercarse a mí. Me quedé en la cama durante un rato, tal vez una hora, tratando de apartar esos pensamientos de mi mente, y finalmente conseguí convencerme de que era mi propia mente la que me estaba jugando una mala pasada. De alguna manera, el acto de estornudar me había hecho ver algo que no existía realmente. Me desperté temprano en la mañana siguiente, después de haber tenido un sueño bastante tranquilo. Dormí toda la noche, e incluso conseguí no tener ningún sueño sobre estornudos o sobre manos flotantes. No pensé mucho en lo que había sucedido el día anterior, y los extraños acontecimientos empezaron a olvidarse. Me había dado una buena ducha caliente y me había secado, antes de vestirme con mi camisa blanca y mis pantalones, listo para el largo y duro día de trabajo. Lo último que tenía que hacer antes de salir era preparar el desayuno, ya que dicen que es la comida más importante del día. Me había levantado un poco antes de lo habitual, así que decidí que tenía tiempo para prepararme una buena comida para empezar el día. Puse 2 huevos en una sartén y dejé que se cocinaran un poco, antes de darle la vuelta y añadir el tocino a la sartén. Tanto los huevos como el tocino se cocinaron muy bien y en poco tiempo. Tenía tanto los huevos como el tocino en el plato, humeantes y listos para ser comidos. Le di un mordisco al huevo y disfruté de la clara caliente que había mordido. Pero solo le faltaba una cosa: pimienta. Fui a la alacena, tomé el agitador y vertí un poco sobre los huevos. Sin embargo, en cuanto la pimienta salió del agitador, sentí la inconfundible sensación de un estornudo acumulándose dentro de mi nariz. El estornudo fue fuerte y feroz. El ruido se propagó por mi cocina. Mis ojos se cerraron a la fuerza, forzados a la oscuridad. Cuando se volvieron a abrir, fue cuando lo vi de nuevo. La mano, dentro de mi propia cocina. Solo apareció un segundo antes de desaparecer. Volví a estornudar. La pimienta estaba haciendo estragos en mi nariz. Esta vez, cuando mis ojos se abrieron de nuevo, la mano estaba allí de nuevo, solo que esta vez estaba un poco más cerca de mi cara. Esta vez, volví a notar la pequeña marca en la mano arrugada, solo que ahora pude ver exactamente lo que era. Era un pequeño tatuaje de un ancla. Reconocí ese tatuaje, pero no podía recordar de dónde. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para pensar en ello, porque ya se estaba gestando otro estornudo, que estaba a punto de salir. Esa vez la mano estaba a 1 metro de mi cara. Sus dedos estaban ahora extendidos, como si se acercaran a mí, queriendo agarrar mi cara. Dejé escapar un cuarto estornudo, y cuando volví a abrir los ojos, la mano estaba a solo unos centímetros de la parte delantera de mi cara. Los largos y huesos dedos de la mano se extendían ahora por delante. En cuanto vi la mano tan cerca de mí, di un salto hacia atrás y me alejé de los dedos que casi me tocaban.
Fue entonces cuando lo oí. La voz ronca y grave que dijo las palabras que no había escuchado en mucho tiempo. Tengo tu nariz. Hacía mucho tiempo que no oía ese dicho. Sé que casi todos los niños han tenido al menos una experiencia en la que un adulto le ha tocado la nariz y les ha dicho que tienen su nariz. En mi caso, eso era habitual cuando iba a la casa del señor Force. El señor Force era el hombre de mediana edad que vivía al lado mío y de mi madre cuando yo era un niño. Yo tenía unos 6 o 7 años cuando vivíamos junto a él y a veces me cuidaba si mi madre estaba trabajando y yo no estaba en el colegio. Siempre que estaba en la casa del señor Force, jugaba al juego de la nariz. Extendía la mano y me agarraba la nariz, y luego me decía esas palabras y yo me reía, como si fuera la cosa más divertida que había experimentado. Recuerdo perfectamente que su mano se dirigía hacia mi cara. Me quedaba mirando el pequeño tatuaje de un ancla que tenía en la parte superior de la mano y me preguntaba cómo se las había arreglado para meter un dibujo dentro de su piel. No veía al señor Force tan a menudo, tal vez 1 o 2 veces al mes, pero eso era lo suficientemente frecuente como para notar cuando se fue. El señor Force se mudó después de 1 año de visitar su casa de vez en cuando y nunca lo volví a ver. Nunca supe a dónde fue, y cuando le pregunté a mi madre, me dijo que se había mudado a otro lugar lejos de nosotros. Cuando era niño, esa era una explicación suficiente de a dónde había ido. Pero ahora que había crecido un poco, había más cosas que saber. Sobre todo ahora que veía su mano flotando cerca de mí cada vez que estornudaba. Me dirigí rápidamente al trabajo, preocupado por llegar tarde debido a mi ataque de estornudos de esa mañana. Me las arreglé para llegar a mi escritorio y encender mi computadora, justo cuando el reloj marcaba las 9 de la mañana. Me conecto a mi computadora y hago clic en la hoja de cálculo para empezar el trabajo del día. Trabajo durante unos 10 minutos, pero el impulso es demasiado fuerte. Debo averiguar más sobre el señor Force. Abro Google y busco al señor Force. Recordé que su primer nombre era Arthur, así que escribí Arthur Force y pulsé Enter. El primer resultado fue un artículo de noticias de hace 4 años y el título decía: El asesino en serie muere en prisión. Hago clic con inquietud en ese nuevo artículo y empiezo a leer, esperando que no resulte que el señor Force era un asesino en serie. Pero así fue. Leí todo el artículo y se reveló que el señor Force secuestraba a hombres jóvenes, de 19 a 20 años, y los mantenía como rehenes durante unos días antes de matarlos finalmente. En todos los casos, el cuerpo fue encontrado con graves mutilaciones faciales, como si hubiera quitado partes de la cara de sus víctimas antes de matarlas. El artículo también mostraba que había muerto en prisión, hace poco más de 4 años. Esto me hizo sentir un poco de alivio. ¿Cuánto daño podría causar la mano de un hombre muerto, si es que esa mano existió realmente? Logré pasar otras 4 horas de trabajo, concentrándome en las tareas que tenía que hacer ese día. A la hora del almuerzo, me dirigí a la sala de descanso. Una sala bastante pequeña, con una gran mesa blanca en el centro. Me senté en una de las mesas, y nada más terminar de sentarme, levanté la vista y vi una pequeña maceta llena de flores variadas. Hice todo lo posible por no soltar un estornudo de inmediato, sino que traté de aguantarlo. Esto no funcionó realmente, y solo unos 20 segundos después, las ganas de estornudar eran insoportables, y así lo dejé salir. El estornudo brotó del interior de mi nariz, y mis ojos se cerraron momentáneamente. Los abrí de nuevo, y lo último que recuerdo fue la mano que se acercaba a mi cara. La agarraba, y luego yo caía hacia atrás, mientras la oscuridad nublaba mi visión. Eso fue lo que me trajo hasta aquí, la habitación de hospital que he estado ocupando las últimas semanas. Todavía no me he acostumbrado a mi nuevo aspecto.
requerirá mucha adaptación. Es muy difícil adaptarse a un cambio de apariencia, especialmente una diferencia tan grande como esta. Miro a través de la habitación y hacia el espejo que hay al otro lado de la habitación del hospital. Miro la cara que me devuelve la mirada, pero no la reconozco. Estoy acostumbrado a que el reflejo que me devuelve la mirada no tenga un gran agujero en la cara, justo donde estaba mi nariz. No olviden suscribirse al canal para ver más contenido, darle like al video si te gustó y dejar un comentario, que eso ayuda a que YouTube recomiende mis videos. Espero que estén bien. Soy Creepypastas de terror y me despido.